No quería estar solita en tele. Perfecto. Confirmo que estamos en vivo en este momento. Pueden dar inicio, Juana, y a proceder con la tallerista del día de hoy. Entonces, muy buenas tardes. Qué bueno que nos están acompañando el día de hoy a nuestro penúltimo taller de reto naturalista. En el día de hoy, pues vamos a aprender sobre unos animales muy particulares. Y la persona que nos estará acompañando el día de hoy en el taller, pues es se llama Vanessa Serna. Ella es una bióloga de la Universidad de Caldas. Ella es especialista en sistemas de información geográfica de la Universidad de Manizales. Y de hecho ella siempre ha trabajado con herpetofauna, es decir, que siempre ha trabajado con anfibios y reptiles. Anteriormente pues estaba trabajando en el territorio pues de Caldas junto con la Universidad de Caldas, y ahora está trabajando en Risaralda con la Universidad de Santa Rosa de Cabal. En esta última universidad ha trabajado bastante con los sistemas de información geográfica, y en este momento está liderando de la mano de Carter bastantes proyectos, a la vez que está siendo curadora del Museo de Historia que tenemos en la Universidad de Santa Rosa de Cabal. Y pues en este momento le doy entrada a Vanessa para que pueda dar el taller. Bueno, hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Juanita, por presentarme, y a la Universidad Tecnológica y al Reto Naturalista por invitarme a formar parte de estas sesiones de talleres, o de charlas más bien, o así lo quiero ver yo, más bien como unas charlitas, así lo vemos un poquito más tranquilo y está uno menos nervioso. Bueno, como dice Juanita, yo soy bióloga de la Universidad de Caldas. Estudié y trabajé mis primeros años en el territorio caldense, y actualmente estoy de retorno acá en mi terruño. Yo soy oriunda de este lugar, pereirana. Por muchos años estuve allá, pero pues he regresado acá a este lugar, y muy contenta porque pues el día de hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes como un poquito de lo que he venido aprendiendo estos últimos 3 años que he estado viviendo nuevamente acá en el terruño. He hecho también pues un ejercicio un poquito juicioso de buscar cuáles son esas especies que probablemente estén acá, de este grupo que, que nos acoge el día de hoy, que son los anfibios. No hay mucha literatura publicada al respecto, sin embargo, en bases de datos, dentro de la misma Universidad de Santa Rosa de Cabal, con el grupo de investigación en biología de la conservación y biotecnología, ahí hay unos semilleros, y uno de estos semilleros es el semillero CIARUS, de Semillero de Investigación en Anfibios y Reptiles de la Universidad de Santa Rosa, quienes llevan mucho tiempo también ya trabajando en la región, haciendo inventarios. Son profesores y estudiantes súper pilosos, han estado muy juiciosos, y han estado pues como poniéndose un poquito al día en estas búsquedas y estudios de biodiversidad de la región, de anfibios y reptiles pues particularmente. Entonces, en conversaciones con ellos, también algunas cosas que hay en la colección en el museo, como les comentaba Juanita, pues ahí he estado colaborando un poco con el mantenimiento y el cuidado de esa colección. Entonces he aprovechado también para revisar un poquito, me he dado cuenta del material, de las especies que tienen pues evidencia de presencia pues acá en la región. Entonces un poquito eso, también hice el ejercicio de revisar el reto naturalista, a ver qué cosas hay por ahí que se han registrado. Y bueno, es lo que vengo a compartirles hoy. Charlemos un poquito de este grupo tan interesante. Las imágenes que están viendo acá en esta portada, pues es el río Tun, uno, la verdad, de mis lugares favoritos. Yo me tomé el atrevimiento de cambiar un poquito el nombre de la presentación. Sí, originalmente era ¿qué sabemos de los anfibios de Pereira? Pero a mí me gusta más llamar a Pereira la perla del Otún, me parece como más lindo, me da como más magia. Entonces la llamé así. Disculpa, Vanessa, es que no estoy viendo la presentación, no sé si soy solo yo o los demás del grupo. De verdad. No, yo tampoco la estoy viendo. Hola, no se está viendo. Ahí, ¿qué tal? Dale compartir de nuevo la Sí, señora, presentación. yo creo que ya. ¿Será que ya?
No sé, no, ya se me desapareció otra vez. Miren a ver, me confirmo. No, Juane, todavía no se logra ver. Entonces voy a volver a compartir. A ver. Sí, señora. Perfecto. ¿Ahora sí? Ya se está viendo. Gracias. Sí, ya Listo. estoy bien. Bueno, entonces como les decía, pues le cambié un poquito el nombre a la presentación. Ahora se llama ¿Qué sabemos de los anfibios de la Perla del Otón? Entonces aquí tenemos la foto pues del río, que es uno de mis ríos favoritos, y algunas de las especies que yo misma, esas son fotografías mías, que yo misma he podido observar en algunas de las salidas que he tenido. Entonces, bueno, sin más preámbulos, hablemos un poquito de los anfibios. Como les decía ahorita Juanita, siempre he trabajado con el grupo de herpetofauna, así lo reunimos, lo conocemos nosotros técnicamente, y agrupamos los anfibios y los reptiles. Pero ya hemos tenido por ahí unas charlas de reptiles, entonces el día de hoy la idea es hablar de los anfibios, que son un grupo muy interesante, muy importante y bastante peculiar, muy distintos inclusive de los reptiles. Esos anfibios, entonces, estos organismos, como el nombre lo indica, vienen, o la terminación de la que procede la palabra anfibio, es una composición de dos terminaciones que son anfi, por un lado, que significa como ambos, y bios, de vivir. Entonces son animales que pueden vivir en ambos medios. En este caso estamos hablando del medio acuático y el medio terrestre. Yo voy a sacar por acá un punterito, creo que eso nos puede ayudar un poquito mejor. Listo. ¿Cuáles son las características que reúnen entonces este grupo? Los anfibios son un grupo de vertebrados, es decir, que forman parte de ese grupo de animales que tienen un esqueleto óseo que está soportado por una columna vertebral. Son animales además de sangre fría, entonces a diferencia de nosotros o las aves, por ejemplo, no tienen un mecanismo homeostático que les permita regular su temperatura corporal. Entonces están a merced de las temperaturas ambientales. Las cositas que yo les voy contando es con el propósito también de que vayamos contextualizándonos, entendiendo por qué es importante que incluyamos estos grupos de animales dentro de iniciativas como esta del reto naturalista. Y pues sabemos, por ejemplo, el contexto del cambio climático, ¿cierto? Entonces, en un contexto, por ejemplo, de cambio climático, animales que su temperatura depende directamente del ambiente, pues se van a ver directamente afectados. Otra característica muy importante de los anfibios es que tienen una piel húmeda, que además es glandular, entonces presenta glándulas que secretan una mucosidad que les permite mantenerse húmedos, pero también tienen en algunos casos unas glándulas tóxicas. Conocemos muy bien el caso, por ejemplo, de las ranas dardo de las selvas, los dendrobátidos. Otra característica es que pues, morfológicamente son muy diversos, entonces podemos encontrar algunos con patas, como vemos acá las ranas, las salamandras, otros sin patas, como estas que vemos por acá, que se llaman cecilias. Las cecilias se confunden mucho con las lombrices, pero no, es un grupo de anfibios también, sino que es un grupo de anfibios que ha perdido esas extremidades. Y pueden tener o no tener cola. Las ranitas, por ejemplo, y los sapos, pues nunca les hemos visto cola, pero sí les vemos cola a las salamandras, y algunas cecilias también pueden presentar una cola que es muy chiquitica, pero por ahí está. También tenemos otra característica, es que sus huevos son acuáticos, o son huevos que requieren unos altos grados de humedad. Y la metamorfosis es una de las características que más reconocemos dentro del grupo de los anfibios. La metamorfosis, pues, es ese cambio que dan, y es precisamente la manera como se puede hacer este flujo de energía entre el medio acuático y el medio terrestre, ¿sí? Entonces, los renacuajos viven en el medio acuático, y después de que cumplen toda una transformación anatómica, fisiológica, morfológica, entonces terminan adquiriendo la forma del adulto, que es usualmente terrestre. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de lo que nosotros llamamos un metamorfo, que es como ese eslabón intermedio entre la larva o renacuajo y el adulto. Como ven, aquí lo que hace es que finalmente empiezan a salir las extremidades al renacuajo y se va reabsorbiendo la cola. Tienen diferentes también mecanismos de movilidad, entonces hay unos que nadan, otros que se arrastran, otros que caminan. Las ranas sabemos también que son muy buenas para saltar, y para eso tienen unas articulaciones en el codo muy especiales también. Y las salamandras, por ejemplo, también tienen un saltico muy especial. Yo
tienen la oportunidad de tener en campo de pronto una salamandra sobre la hojita o en la manito y uno ve que en un momento muy rápido saltan y hacen como, le digo yo que es como un salto mortal, ¿no? Así como una pirueta en el aire. Y tienen unos rasgos anatómicos únicos, ¿sí? Hay unos rasgos anatómicos ya muy particulares que agrupan también a este grupo de los anfibios. Yo pues decidí no detenerme mucho ahí, pero tiene que ver con esa piel, también con el complejo auditivo del oído externo y el oído medio. También hay unas adaptaciones especiales, la forma de los dientes, que son unos dientecitos como pediceladitos, como alargados, como en punta. También esa es otra de las características anatómicas principales que reúnen el grupo. Bueno, entre otras características. A ver, listo. Entonces yo para esta presentación decidí organizar las especies que podemos estar encontrando con mayor facilidad, que son un poquito más comunes acá en la zona, pero para eso decidí agruparlas en algo que nosotros técnicamente llamamos la taxonomía, la clasificación taxonómica. ¿Sí? Esa clasificación taxonómica no es más que coger los organismos y empezar como a agruparlos en grupos grandes, que están formados por grupos más pequeños, pero esos grupos más pequeños a su vez están formados por grupos todavía más pequeños, que a su vez están formados por otros más pequeños, y así nos vamos yendo en esa escala jerárquica. Entonces este es el grupo más grande, luego vamos con los grupos que están dentro de ese más grande, y luego los subgrupos, y así cada uno a medida que vamos bajando, son grupos más chiquitos que están formando esos que vienen, digamos, atrás. ¿Sí? Esa es la clasificación que nosotros hacemos taxonómica. Y a mí me gusta mucho hacer las charlas teniendo en cuenta como esa clasificación, porque cuando nosotros clasificamos los organismos de esta manera, lo hacemos precisamente porque tienen unas características que los agrupan. Entonces, unas características muy comunes que me parece que nos ayuda de una manera muy intuitiva a ir recordando, ¿cierto? Más o menos, entonces, cuáles son las características de estas en particular que forman toda una familia o todo un subgrupo, ¿sí? Entonces, aquí les tengo pues este ejemplo, usando de una vez la fotico para usar en la publicidad, en donde quiero como explicarles un poquito cómo voy entonces a trabajar la presentación. Entonces tenemos dentro de las clasificaciones, pues hay un grupo principal, un grupo grandísimo que tiene que ver con la forma de las células, ¿sí? Las células que tienen las bacterias y las células que tenemos todos los demás organismos, que se llama la célula eucariota. Entonces ya dentro de esos animales, perdón, dentro de esos organismos que tienen esa célula eucariota, pues tenemos los reinos, y esos todos los conocemos, ¿cierto? El reino de las bacterias, el de los hongos, el de las plantas, y tenemos el reino de los animales. Entonces ya dentro de esa clasificación grande, que es el reino de los animales, podemos encontrar dos grupitos, una subdivisión, que son los vertebrados y los invertebrados, ¿cierto? Los invertebrados, ya por ahí Jamie nos estuvo hablando de ellos, por ejemplo, recientemente también, y dentro del grupo de los vertebrados, pues encontramos los que para nosotros de pronto son un poquito más intuitivos, que son 5 principales: peces, anfibios, reptiles, mamíferos y aves. Entonces ya dentro de esta nueva clasificación al interior de animales encontramos esos anfibios, ¿cierto? Tenemos por ejemplo a los humanos dentro del grupo de los mamíferos y los anfibios pues dentro del grupo de los anfibios, ¿cierto? Así como los mamíferos nos dividimos en diferentes grupos, entonces están los roedores, están los perros, están los gatos, que son los felinos, están los primates, que somos nosotros, pues dentro de los órdenes de anfibios, dentro del grupo de anfibios, perdón, también hay otra subdivisión, que son los órdenes, y en este caso tenemos 3 órdenes, que es el orden Anura, al que pertenecen las ranas y los sapos, el orden Caudata, al que pertenecen las salamandras y los tritones, y el orden Gymnophiona, en el que encontramos las cecilias, o esos anfibios sin patas. ¿Listo? Tenemos esos 3 y son los 3 que se ven acá. Bien, entonces todo este grupo grande es la clase de anfibios y está dividida en 3 subgrupos, que son los órdenes Anura, ranas y sapos, Caudata, salamandras, y Gymnophionas o cecilias. Y de esa manera es que yo les voy a presentar las especies que encontramos. Vamos a empezar hablando de cuáles tenemos de ranas, cuáles podríamos encontrar de salamandras y cuáles podríamos encontrar de cecilias. Pues bien, dentro de esa clasificación de las ranas, de los anfibios, sí, en el caso, por ejemplo, de las ranas, encontramos varias familias. Dentro de los salamandras encontramos varias familias y dentro de las cecilias encontramos muchas otras familias.
Entonces esas familias son las que nos permiten ya como agruparlas de acuerdo a unas características tanto anatómicas como morfológicas y comportamentales y demás, para poder reconocerlas un poquito mejor. Yo les voy a hablar entonces de las especies que encontramos acá dentro de algunas de esas familias de los 3 grupos de anfibios. Vamos a arrancar entonces con... bueno, entonces aquí por ejemplo, este que les estoy mostrando, que es Andinobates bombete, que es una de las especies que encontramos en la región, pertenece al orden de las ranas y los sapos. Y voy a arrancar con ese grupo, que es el grupo como más común. Las ranas y los sapos, orden Anura, tienen una distribución mundial, ¿sí? Realmente son el grupo más diverso dentro de los anfibios, tienen una radiación espectacular en el mundo, solo unos pocos sitios con temperaturas muy secas no tienen presencia de especies de anfibios. De resto están por todas partes y tienen una gran diversidad, más que los otros 2 órdenes, las salamandras y las cecilias. Pueden ser terrestres, acuáticas y arborícolas. También tiene una característica muy especial que probablemente las ha ayudado a ser tan diversas, y es que así como algunas especies pueden tener metamorfosis, hay otras especies que pueden tener el desarrollo directo, es decir, se saltaron la etapa de la metamorfosis, ¿sí? Entonces de los huevitos sale realmente una rana con la misma apariencia de la rana adulta, pero en miniatura, son diminutas, menos del tamaño de una uña, unas cositas preciosas. Y tienen fertilización externa. Entonces hay algo acá que nosotros llamamos, por ejemplo, los amplexos, que son posiciones que a veces tienen entre ellos, y el macho y la hembra se pueden cortejar y pueden tener contacto físico, pero no hay una penetración, no hay coito. Entonces tenemos fertilización interna. La piel es permeable, contiene esas glándulas dérmicas que hablamos, y producen pues sustancias que en algunos casos pueden ser tóxicas, como en el caso de las ranas dendróbatas o ranas venenosas. Ausencia de colas es como la característica principal que tiene este grupo, no tienen colita. Sí, hay por ahí un género en Brasil que puede tener como una extensión de la cloaca muy chiquitica, que pareciera como una cola aquí que sale en puntica, pero pues es tal vez el único caso, es realmente muy poco común. Las ranas se reconocen porque no tienen esa cola. Y una gran capacidad de salto, como les decía, los codos tienen una articulación muy especial acá en la parte de los codos, que les permite absorber el impacto cuando caen en esos saltos pues tan espectaculares que hacen. Y como les hablaba, pues tienen un oído con 2 mecanismos realmente, un mecanismo externo que es el complejo columela-tímpano, que les permite captar unas frecuencias de onda más altos del sonido. Y tenemos el otro complejo, que es el complejo opercular, que está en la parte más interna y está conectada a través de pues una cantidad de músculos, está conectada a las extremidades anteriores y le permite entonces de esa manera detectar vibraciones y los sonidos pues de bajas frecuencias. Y aquí tenemos otras especies que también, durante la presentación, las imágenes que están viendo, la mayoría, no todas, pero la mayoría son especies que pueden estarse encontrando acá en la zona, entonces para que también ahí le van echando cuidado. Bueno, sobre las salamandras les cuento que tienen una distribución tropical, es un grupo menos diverso que las ranas y los sapos. Hay terrestres y acuáticas, se alimentan de invertebrados principalmente, su fertilización es externa también. Y en este caso, me disculpan, por acá hay muchos ruidos a veces. La fertilización de ellos es externa y tienen un cortejo muy complejo. Algo muy especial pues en estas especies, en este grupo, los caudados, es que tienen un cortejo que implica, si es como un baile, como un ritual, entonces hay todos unos movimientos del macho alrededor de la hembra y la hembra también, ¿sí? Y a través de unos roces y demás se estimula, ¿cierto? Y la hembra misma, después de que roza al macho y puede captar su olor y demás, puede definir o determinar si está interesada o no en ese paquete de semen que le va a dejar ahí el macho. Ese es el espermatóforo, entonces digamos que esa fertilización externa que se da en la salamandra se da a través de ese mecanismo del espermatóforo, que es el que finalmente él deposita en la superficie y la hembra va y recoge después de que digamos, lo aceptó.
Físicamente pues las vamos a reconocer porque son animales delgados, alargados, pues más bien delgados. Hay unas que son robustas, pero digamos que el cuerpo en términos generales es más bien como alargado. Tienen 4 extremidades, ¿cierto? Las patas delanteras y las patas traseras, usualmente palmeaditas. Un carácter incluso diagnóstico dentro de estas especies es como la forma de esas palmeaduras o de las patas y las membranas que pueden tener dentro de los dedos. La pedomorfosis es una de las características principales de este grupo también, es que tienen varios linajes o hay varias especies que retienen caracteres de la infancia en la adultez. Entonces puede ser que el adulto ya se desarrolló, por ejemplo, en estos grupos es muy usual que en el estado larval, cuando están jóvenes, presenten branquias, ¿sí? Para la respiración que es acuática. Y hay algunas especies que cuando crecen ya utilizan en la respiración pulmonar principalmente, aunque dentro de las salamandras hay grupos que respiran solamente por la piel porque no tienen pulmones. Pero entonces, continuando con el pedomorfismo, ese tipo como de, ¿cómo decirlo? Como, si de formas, por ejemplo, las branquias que estábamos hablando, si son retenidas en el adulto, a eso lo llamamos un pedomorfismo. Pedomorfismo es que usted retiene esas cualidades o características o algunas de esas características del infante en el adulto. Y eso se da mucho pues en estas especies, en algunas especies de salamandras. Tienen también algo que llamamos unos surcos costales, que en el momento de hacer las fotografías es muy bueno poderlas tener en cuenta, que les permite hacer intercambio gaseoso con el exterior y nos sirve a nosotros también como un carácter diagnóstico de la especie. Para determinar especies se utilizan también esos surcos costales, que son como unos surquitos, unas lineecitas, como unos pliegues que se ven en los costados del cuerpo. También pueden tener piel con glándulas, por ahí estuve leyendo que hay algunas especies en las que han encontrado incluso glándulas con toxicidad. Y como les decía, pues pueden tener esos mecanismos de respiración, pulmones, branquias o solamente por la piel. Uno de los géneros que encontramos acá en Colombia, es más, la familia Pletodontidae, que es la familia que encontramos acá en Colombia, pues tiene algunas especies que carecen de pulmones y respiramos por la piel principalmente. Bueno, y por acá tenemos a las cecilias. Las cecilias, como les decía, aparecen más bien como lombricitas. Tal vez sí las han visto, tal vez sí se han registrado por ahí, pero la gente ve una lombriz y no le toma fotos a la lombriz. Pero tenemos esta clase de anfibios que son anfibios ápodos, es decir, que no tienen patas. Su cuerpo es alargado, es cilíndrico, también presentan esos surcos costales, pero en este caso, pues todos esos son anillos realmente que rodean el cuerpo, en el caso de los anillos primarios, y pueden tener unos anillos secundarios entre esos primarios completos, que son solo medios, ¿sí? No están completos. Entonces, esos anillos primarios, pese a que sabemos que los anfibios son de piel suave, lisa, sin escamas, ¿cierto? Húmeda, realmente este grupo en particular puede presentar como unos vestigios de escamas, ¿sí? Parecidas así como a las de los peces, muy chiquiticas por acá entre los anillos primarios. Otra característica muy importante es que pese a que la colita, aquí la parte pues trasera de la cloaca se ve como un mochito, hay algunas que pueden tener cola, se ven ahí como 2, 3 anillitos chiquitos que siguen y una puntica en las especies que la tienen. Ese es un carácter también que usamos para poder identificar las especies. Y una característica muy importante de ellas morfológicamente es esto que ven acá, que es un tentáculo realmente quimiorreceptor, es un tentáculo sensorial que está siempre oculto, ¿sí? No es que ellas lo tengan ahí todo el tiempo, sino que más bien se excita, ¿no? Todo el tiempo está relajado y en algún momento ya se excita y sale. ¿Qué más les cuento? Bueno, y una de las características también más importantes de este grupo es que son cieguitas, entonces el nombre común viene de ahí, ciegas, porque sus hábitos son principalmente fosoriales. Entonces piensen que si usted vive bajo la tierra, pues unos ojos grandes son más un problema que una utilidad, ¿cierto? Bajo tierra todo está muy oscuro, pero pueden ensuciarse, llenarse de tierra. Entonces son animales que tienen muy atrofiada la parte de la visión y tienen más bien desarrollada la parte, digamos, del hocico, ¿sí? La nariz. Entonces el sistema olfatorio es mucho mejor y la cabeza es muy osificada.
probablemente porque el medio en el que se movilizan es más denso, ¿cierto? Es por ese hábito fosorial, por estar dentro de, como de galerías o de cavernas, como, más digamos como canales dentro de la Tierra. Este es el grupo pues menos diverso, su distribución también es pantropical, es decir, que lo encontramos en la franja tropical principalmente, y se alimentan de invertebrados, son muy amantes a las lombrices, por ejemplo, y algo bien bonito que tienen es que ellas sí tienen fertilización interna, ¿sí? Tienen, además, presentan o pueden presentar viviparismo en algunas especies, es decir, que pues los huevos y las posturas nunca las colocan por fuera de su cuerpo, sino que las retienen dentro del organismo y tienen incluso unos nutrientes que utilizan eh, para alimentar pues, esas crías que se llama la leche uterina, ¿cierto? Antes de parirlas finalmente. Y en algunos casos también tienen cuidado parental. Bueno, eso así como sobre las cecilias. Realmente acá en el territorio se ha reportado una especie de cecilia, según tengo entendido. Podría haber otras especies también, pero pues aquí como en esta parte pues de acá cerquita, creo que solamente hay como una especie que podríamos estar encontrando, así en estas tierras un poquito más bajitas. Y aquí tenemos esta imagen entonces para contrastar un poco entre las cecilias y las lombrices. Entonces, como ven, pues tampoco son tan igualitas, si uno las mira un poquito más despacio, ¿cierto? Las cecilias de todas formas, pues se les distingue mejor la carita, los ojos, y no tienen esta estructura que se me olvidó cómo se llama, clipeo, una cosa, bueno, no me acuerdo muy bien cómo se llama, esta estructurita acá en el cuerpo de la lombriz, que es muy conspicua y muy propia de la lombriz, ¿cierto? Pese a que el cuerpo también es segmentado, miren que los segmentos de la lombriz, digamos que son mucho más marcados, son más evidentes, y es porque el cuerpo de ella realmente es un montón de segmentos, donde se repiten todos los órganos. Entonces cada segmento tiene su corazoncito, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tenemos los lombriz de tierra y la cecilia. Las funciones en el ecosistema, pues quería hablarles también un poquito de ellas. Esta imagen me pareció graciosa, la función de las ranas no es solamente para los brebajes que hacen las brujas, ni las que trabajamos con herpetos somos brujas, ni nada de eso, pero también eventualmente es una función muy bonita, al menos nos pone a volar un poquito la imaginación. Y resulta que dentro de las principales cualidades que tienen los anfibios o responsabilidades que tienen los anfibios dentro del ecosistema, estamos hablando de que son unas controladoras biológicas muy importantes, ¿cierto? La dieta de ellas es muy variada, las especies todas tienen, algunas son muy especialistas, otras son más bien generalistas, algunas se alimentan de insectos, otras pueden incluso alimentarse de vertebrados, ¿sí? Los vertebrados pequeños, de otras ranitas pequeñas, de lagarticos, de un pájaro por ahí pequeño que les dé papaya también, ¿cierto? Dependiendo pues de la especie, del tamaño del anfibio también y demás. Entonces la dieta es muy variada y son controladoras muy importantes de esos organismos de los que se alimentan. Especialmente podríamos hablar de los insectos, ¿cierto? Que es muy reconocido pues que ellas se alimentan de esa clase de organismos. También son muy importantes en el flujo de materia y energía, especialmente como les dije hace un momentico, la energía que fluye entre los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres. Y el hecho de que tengan esa piel tan permeable hace que muchas de estas especies sean muy vulnerables a los impactos ambientales. Y eso significa que pueden servirnos como un indicador, y por eso se llaman indicadores ambientales, nos sirven como un indicador de cuál es el estado de salud que tiene un lugar. Entonces, es algo muy intuitivo, ¿cierto? Si ellas, la piel se les permea tan fácil, empiezan a ser permeadas también por todos los contaminantes, pues esperaríamos entonces que enfermaran, que reducieran las poblaciones, y todo eso nos va dando indicios a nosotros de en qué condiciones o cuál es la calidad de un lugar determinado, de un hábitat en especial. Bueno. Ya hablando un poquito entonces ahora sí de la diversidad, les voy a contar que aquí tenemos una imagen de los lugares del mundo en donde hay y no hay, de acuerdo pues como a la densidad, ¿cierto? Es un mapa de calor en donde podemos ver como con qué densidad podemos encontrar anfibios en el mundo. Y estas partes azul oscuras son precisamente los sitios que les decía que son un poco más áridos,
fríos o calores muy secos, ¿cierto? Desiertos, en donde pues ellas difícilmente van a poder desarrollarse y proliferar por esa dependencia que tienen tan directa a la humedad. Entonces, en el contexto mundial, en este momento, bueno, por aquí, como al final de cada una de las diapositivas, van a encontrar algo de información, son fuentes que ustedes mismos pueden consultar también, yo creo que les puede ser de utilidad. Entonces, de acuerdo a estas fuentes, por lo menos en este caso, al Museo Americano de Historia Natural, hasta el momento hay descritas en el mundo 8.318 especies de anfibios. ¿Sí? Y como vemos, pues nuevamente en esos tres grupitos, para ranas y sapos es el grupo más diverso, encontramos 7.338 especies, todas agrupadas en subgrupitos, que son 55 familias, 55 subgrupos. El orden de las salamandras tiene 766 especies en 9 familias y el de las cecilias 214 especies con 10 familias. Y de este total de 8.300 y pico de especies que tenemos registradas hasta el momento o descritas hasta el momento a nivel mundial, pues la UICN ya evaluó dentro de la Red List de especies amenazadas de extinción, tiene evaluadas 7.221 y 2.442 están bajo alguna categoría de amenaza, es decir, que casi la tercera parte de las especies a nivel mundial. Cuando hablo de una categoría ya de amenaza en este sentido, es de vulnerable para arriba, ¿cierto? Aquí tenemos las de preocupación menor, las de datos deficientes, lo que no significa que no estén amenazadas, que no tengan problemas, sino que, por ejemplo, datos deficientes, pues no se ha estudiado lo suficiente como para poder establecer en qué condiciones están las poblaciones, si sus tendencias en aumento o en disminución. Bueno, para Colombia, entonces, de ese total, ¿sí? Tenemos más o menos 850 especies descritas hasta el momento que se distribuyen en el país. Esta es una imagen de la base de datos de Batraquia que me gusta mucho porque, pues, para hablar de cómo se distribuyen los anfibios en el país, pues básicamente quiere decir que tenemos anfibios por todo el país. Este siempre está como entre el primero o segundo país con mayor diversidad de anfibios en el mundo. Entonces, pues, por todas partes hay anfibios acá. Dentro de los tres órdenes, entonces, el grupo nuevamente con mayor riqueza son las ranas y los sapos. Tenemos 789 especies en el país y de las 55 familias a nivel mundial tenemos 14 familias. De las salamandras unas 27 especies, solamente una familia, la familia Pletodonte, la que les cuento que representa algunas especies que carecen de pulmones, y 33 especies de cecilias en 5 familias. A nivel internacional, entonces, la Red List pues, nos tiene evaluadas hasta el momento 821 especies de las que hay en el país, de las cuales en categorías de vulnerable, en peligro crítico, tenemos 225. Y el Ministerio del Medio Ambiente también, pues a nivel nacional, también se hace como una categorización de las especies. Y dentro de esa categorización que ellos hicieron, producto de los cuales salen los libros rojos, también hay una resolución del 2017, que es la más reciente. Allí tenemos reportadas o registradas, categorizadas como amenazadas, 55 especies. Bueno, este es un resumencito que me gusta mucho del CIP Colombia, que están esos mismos indicadores, 850 especies más o menos, unas 55 a nivel nacional estimadas como amenazadas. Yo prefiero quedarme a veces con las estadísticas internacionales, para serles sincera. Y finalmente, para el CITES, que son las categorías ya, pero dependiendo del tráfico ilegal de fauna, tenemos unas 39 especies también allí registradas. Y resulta que de estas 850 especies, 370 son especies endémicas para el país, es decir, que el 44% son especies que únicamente se distribuyen acá en Colombia. Bueno, altamente amenazadas. Las principales amenazas que tienen en este momento son entonces la contaminación y la degradación del medio ambiente, pero también hay otras muy importantes, como por ejemplo el tráfico, que ya lo hablamos, y las enfermedades. Y la parte de las enfermedades me parece que es bien importante, no solo por el contexto en el que estábamos, de la pandemia y todo lo demás, ¿cierto? Que también tiene que ver, sino porque, bueno, hace un rato ya hay un par de enfermedades, ¿cierto?, que han estado como aquejando un poquito a estas especies, entre esas, por ejemplo, el hongo Chytridio, que ya también está acá en Colombia. Pero entonces, resulta que
nosotros en este contexto también tenemos que ser muy cuidadosos y pensar que no solamente a nosotros se nos pueden contagiar enfermedades de la fauna silvestre, sino que también nosotros muchas veces somos los que podemos estar funcionando como vectores y llevando enfermedades como por ejemplo ese hongo Chytridium, ¿sí? En la ropa que llevamos puestas en los zapatos, llevándolos de un lado para otro, ¿cierto? Entonces, bueno, así es muy fácil ir por ahí regando enfermedades y animales como estos tan sensibles pues pueden estarlos adquiriendo. ¿Listo? Por ahí pues en las conversaciones que he tenido con todos estos investigadores que han participado del, como les digo, del grupo de investigación de la Universidad de Santa Rosa, pues más o menos podríamos estar hablando de que en este momento para el departamento hay un poco más de unas 130 especies de anfibios de los 3 órdenes que hemos hablado y probablemente pues haya una gran cantidad de endemismos. Esta que les estoy mostrando acá, por ejemplo, Ophaga histrónica, es una especie endémica de acá del departamento que presenta varios morfos, es una especie bastante bonita, muy interesante y tristemente muy atractiva y muy llamativa para el tráfico de fauna y para tenerlas pues como en criaderos y poderlas utilizar como en la venta de mascotas. Bueno. Ya hablando del área metropolitana, que es el área como que más nos interesa, les cuento que hace 2 años sacaron este manual. Esta es una guía. Realmente tiene todo, ¿no? Tiene aves, mamíferos y tiene anfibios y reptiles. No le faltaron sino los peces. Tiene todos esos vertebrados terrestres. Entonces es una guía útil, sencilla, bien ilustrada, tiene unas buenas fotografías donde aparece como algunas de las especies que podemos encontrar acá, al menos de las que hay evidencias físicas, ¿sí? En todas estas especies pues hay buenas fotografías, están muchos de los vouchers en la universidad, como los ejemplares colectados en la universidad para obtener también esa evidencia. Y es muy útil, ahí se los dejo, se los recomiendo, les puede servir mucho, está en PDF, se puede descargar simplemente al celular y cuando vayan a ir a hacer las búsquedas de universidad, entonces ahí podrían estar apoyándose, ¿no? con esta literatura. Bueno, y ahora sí les voy a contar un poquito sobre las especies que podemos estar encontrando. Estas son sobre todo especies que yo misma he visto, he observado, aparte de lo que he hablado con estas personitas. También he tenido la oportunidad de hacer algunos muestreos en la parte sobre todo como de cerritos y un poquito como hacia la UTP. Entonces aquí recopilo un poquito esa información. Esta primera que vemos acá es como la más común, ¿cierto? De la familia Buffonidae. Entonces, bueno, vamos a hablar todo lo que hay dentro primero del grupo de las ranas, el orden Anura, ranas y sapos. Y tenemos esta primera familia, que es la familia Buffonidae, que hace referencia a la familia de los sapos. Entonces, aquí es donde nosotros agrupamos todo lo que llamamos sapo. Pues, sí, los sapos. ¿Listo? Este sapito, que es el más común que encontramos en las piscinas, que eso va y se le mete a uno, y uno, no, qué pereza meterse a la piscina con esos sapos ahí nadando. Sí, yo no era una niña de esas, pero sí me pasó mucho que a la gente le empieza a dar como escozor apenas ve el sapito ahí, porque además tiene aquí unas glándulas parótidas, ¿cierto? Por donde secreta una lechita, que es precisamente su mecanismo como de defensa. Entonces, este animal aún no ha sido evaluado por la UICN, igual es un animal muy común. Y acá lo que tengo, hice pues como el ejercicio de mirar dentro de la plataforma cuáles son los registros que hay. Entonces estos son los registros que encontramos en Naturalist del sapito bufo. Entonces esta rinelita se encuentra mejor dicho, por todas partes, ¿cierto? Es un animal muy común, muy fácil de ver, es más bien grandecito, de mediano a grande, de color café, muy verrugoso. ¿Hola? Sentí que me hablaron por ahí, ¿no? Listo. ¿Qué les cuento? Este animalito es muy fácil de ver, por ejemplo, en las noches. Entonces una vez se lo escucha cantar. Yo no sé imitar muy bien los cantos, pero es como una cosita así larguita, ¿sí? Entonces ustedes escuchan ese canto por ahí hay un sapito, ¿sí? Y es muy común encontrar hartos, ¿no? Como agregados, varios como en el mismo lugar. Les gusta mucho estar en los estanques, en los pantanos, donde hay pues fuentes de agua, y son muy comunes en zonas abiertas, en zonas muy intervenidas. Es un animalito muy fácil de ver. En el país se distribuyen principalmente entre los 0 y los 2000 metros de altura, entonces tiene una distribución bastante amplia, ¿cierto? Y está en la parte del occidente del país, es una especie que llamamos trasandina,
Anteriormente se conocía como Rhinella marina, pero entonces ya Rhinella marina quedó para la parte oriental del país y la que tenemos acá es Rhinella horribilis. ¿Cierto? Ese nombre horribilis pues viene de, también creo que es latín, que significa horrible. Bueno, ahí esto que ven acá son unas foticos de como, como la postura, ¿no? Las posturas van en el agua y es así una tira larga de muchos huevitos negritos como en un gel, en una gelatinita transparente. Entonces, cuando vean esto por ahí así en el agua, probablemente por ahí cerca pueden estar encontrando sapos. Listo. Ahorita entramos con la familia Centrolenidae. Entonces, todo lo que llamamos familia Centrolenidae son las conocidas ranas de cristal. Son de las favoritas, pues, lo más hermoso que hay. Entonces, ya saben, la familia anterior es la familia de los sapos, Bufonidae, y esta es la familia de las ranas de cristal. Bueno, la mayoría de estas especies de este grupo les gusta mucho estar como en riachuelos, en fuentes de agua, sí corrientosas, pero más bien pequeñas. Algunas aguantan cierto grado de intervención antrópica también. Esta, por ejemplo, que estamos viendo en este momento, se llama Centrolene sabahei. ¿Sí? Sabahei. Yo he tenido la oportunidad de verla aquí como por los lados de la UTP. ¿Sí? Probablemente está también ahí en el jardín botánico. Este animalito también es nocturno, es más bien arborícola, entonces uno la puede escuchar cantando bien alto también en la copa de los árboles. Y para reproducirse se bajan, ¿no? Entonces una forma de uno poder encontrar estos animales es guiarse un poquito por el canto. Cuando los anfibios se están reproduciendo, las ranas y los sapos, ¿sí? Los anuros, se van a reproducir, es que empiezan a cantar. Escuchamos una serie de cantos, ¿cierto? Por las noches o a veces en el día también se escuchan las especies diurnas, y esos son los machos. Los machos son los que están produciendo esos cantos. Entonces, cuanto más intensidad haya de cantos, uno pues más sabe que están en su temporada reproductiva en pleno furor, ¿cierto? Y es una buena forma de uno irlos buscando. Entonces, estos animalitos, el canto es como un clic, 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 muy alto en la copa, pero como les digo, cuando se van a reproducir, entonces ellos se van bajando porque los huevitos, las posturas, ellos las colocan en los bordes de las quebradas, pero muy cerca del nivel del agua, ¿cierto? Entonces usted puede encontrar a medio metro, a 1 metro, de pronto 1,5 metros de altura la postura, pero no mucho más, porque cuando se terminan de desarrollar esas larvas, ellas caen al agua. Entonces probablemente pues, por la tensión superficial del agua podrían lastimarse las larvas al caer al agua, entonces no pueden quedar tampoco tan arriba en donde están el resto del tiempo, ¿cierto? Los adultos están el resto del tiempo en el dosel. Entonces son especies más bien arborícolas, pero para verlas en esas temporadas reproductivas. ¿Qué más les puedo contar de esta amiguita? Y es muy pequeña, ¿sí? Es un animalito muy pequeño, unos 2 centímetros, 2,5 centímetros, la piel es muy suave y la van a reconocer sobre todo por esto, porque es un verde pues como muy parejo, muy bonito, pero tiene muchos punticos blancos, ¿sí? Y tienen este pliegue aquí como el lateral que es blanco y en la carita también tienen aquí en la boca como esa línea blanca. Y yo siempre he dicho que es como cabezona, ¿no? Ella tiene como una sonrisa así grande, muy hermoso ese animal. Bueno, y por debajo es transparente. Por acá tenemos esta otra, Yalinobatrachium tatayoy. Los Yalinobatrachium son animales muy transparentes, de ahí viene el nombre genérico Yalinobatrachium. Yalino es precisamente como de cristal, y Batrachium de batracio, de rana. Entonces son las verdaderas ranas de cristal, son súper transparentes. Este animalito por acá se registró, esta es como la parte hacia Cerritos, ¿cierto? Hacia abajo hacia Cerritos, sí. Es como por la desembocadura del Otuna al Cauca más o menos. Yo misma he tenido la oportunidad de escucharlas allá, no las vi, pero sí escuché su canto, que es como un sonido un poquito más agudo. Bueno, no soy muy buena para imitarlos, pero también hay unas páginas en internet donde hay algunos cantos y eso les puede ayudar mucho para saber más o menos qué pueden estar escuchando, qué pueden estar encontrando en un bosque al que llegue. Bueno, ese animal también es muy chiquito, pues mide unos 2 centímetros, una cosita diminuta, muy transparentes también. La hembra es un poquitico más grande que el macho, ¿sí? Y como la pueden ver, pues tiene también como estos punticos más bien amarillitos, sobre todo el cuerpo así muy dispersos,
sobre todo el cuerpo, y son muchos punticos. Y los dígitos, que son un poquito expandidos, tienen también como un colorcito más bien amarilloso. Este animalito pone sus huevos en vez de las hojas. Entonces, las hojas del árbol, ¿cierto? De las plantas, la vegetación, tiene dos caras, la de arriba y la de abajo. De la de arriba nosotros la llamamos el as y la de abajo el en vez. Entonces, estos animalitos es muy común que coloquen las posturas en el en vez de las hojas, por debajo. Y tienen algo muy bonito que es el cuidado parental, que lo hace el macho. Y cuanto más seca de pronto está la temporada o está un poquito más seco el ambiente, pues ellos son un poquito más persistentes en ese cuidado parental, porque el propósito realmente de ese cuidado es mantener bien hidratadas esas posturas, ¿cierto? Y bueno, para así también evitar de pronto enfermedades o que les lleguen también depredadores a la postura. Entonces, bueno, puede encontrarlas uno debajo de las hojas. Eso se los cuento también porque es chévere cuando se vayan a hacer la búsqueda, que se den cuenta que para encontrar ranas, eso toca buscar por todas partes. Ustedes no solamente por encima de las hojas, sobre las hojas uno ve algunas perchadas, y perchadas llamamos nosotros a cuando están ahí como puestecitas. Entonces pueden estar ahí perchaditas sobre las hojas, pero muchas veces también vale la pena revisar por debajo de las hojas. Se puede encontrar uno eventualmente una ranita de Tatayoy con su postura ahí al lado cuidándola, que ha pasado mucho. Por aquí vemos unas fotografías. Aquí está la ranita con su postura en pleno cuidado parental. Bueno, aquí como ven lo que les contaba de los deditos un poquito amarillentos también, aquí se alcanzan a ver esas manchas dispersas amarillas. Una rana muy bonita, la verdad, muy chiquitica y con un alto grado de tolerancia a la intervención antrópica, realmente. Los sitios donde yo la encontré, pues es la desembocadura del Cauca al río Tun, y me da mucha tristeza decirlo, pero pues el río Cauca está bastante, bueno, el río Cauca está mal, pero el río Tun también el panorama es muy triste en esa parte de la desembocadura. Bueno, aquí tenemos otra especie, esta es espadarrana prosoplepon. Ay, les cuento que yo no sé cómo voy de tiempo. ¿Alguien me puede contar cómo voy de tiempo? Vanessa, nos quedan 10 minuticos para finalizar el taller. De pronto si nos podemos extender unos 5 minuticos más para la ronda de preguntas, pues sería Listo. interesante. Bueno, en 10 minutos tengo que mostrarles un montón de animalitos. Bueno, entonces muy rápidamente les voy a contar, aquí esta es espadarrana prosoplepon, también es una rana de cristal. Esta ranita, para reconocerla, principalmente tenemos como unas características. Casi todas las ranas de cristal que les conté es como en términos pues de hábitat y de comportamiento, más o menos igual, en las orillas de las quebradas, siempre hay que estar pues muy pendiente del sotobosque, 1 o 2 metros de altura más o menos, 3. A veces ya uno las escucha cantando en las copas de los árboles, pero allá pues más difícil verlas, ¿cierto? Esta rana en particular es un poquito más grande, puede medir hasta unos 3 centímetros y tiene estos punticos azules, aunque los morfos de acá tienen puntos más bien como negros y he visto también puntos amarillos. Muchas veces el punto negro está rodeado de un punto amarillo. Y una característica muy conspicua es esta espina humeral que tienen los machos. Esto está solamente en los machos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven una ranita con esta espina y con los puntos en el dorso, pues van a darse cuenta que es una espadarrana prosoplepon. Y esa espina la utilizan para el combate entre machos, son animales muy territoriales. Bueno, Nymphorgus grandisone, otra rana de cristal. Entonces, esta diferencia de las anteriores, ¿sí? La primera tenía puntos blancos, la otra tenía puntos amarillos, la que seguía tenía puntos azules, negros, amarillos o sin puntos. También puede, el morfo de prosoplepon, también hay un morfo sin puntos, este de acá. Y ahora tenemos un morfo que tiene puntos rosaditos. Entonces, cuando encontremos una rana de cristal que tiene puntos rosaditos y tiene también en el macho una espina humeral, pero más pequeña que la de prosoplepon, estamos hablando de Nymphorgus grandisone. Esta es probable que esté, ya se ha visto estas de tierras un poquito más alticas, ya se ha visto como, entiendo que es como hacia la zona de la Florida, el Cedral, la Suiza, por allá. Por allá van a encontrar un montón de cosas bacanísimas. Bueno, vamos con esta otra que es la familia de las ranas de lluvia.
Entonces aquí en las ranas de lluvia, este es un grupo muy especial porque las especies tienen la facultad de tener sus huevos en tierra, no pasan por la época larval, entonces no sufren metamorfosis, eso es lo que llamamos desarrollo directo. Y este es un grupo muy chévere porque son súper diversas en los Andes, ¿sí? Entonces, digamos que el hotspot, uno de los puntos calientes de diversidad de la familia Craugastoridae, sobre todo del género de los Pristimantis, es acá en nuestra zona andina. Entonces, por acá no se preocupen, van a encontrar muchas ranitas de estas que muchas veces va a ser muy difícil de identificar. A nosotros todavía nos cuesta, varias de las especies que encontramos, pero les voy a mostrar como las más comuncitas. Pristimantis acatinus es una especie de tamaño más bien grandecito dentro de las Pristimantis que vemos por acá. ¿Sí? Puede medir unos 3 centímetros, las hembras pueden medir hasta más de 4 centímetros. Las hembras suelen ser más gordas y más grandecitas que los machos. Y el tímpano es muy evidente. Y hay una característica muy especial que tienen y es estos dos pliegues como dorsolateral. Entonces ustedes encuentran este animal con estos dos pliegues. También esta banda aquí es como más bien conspicua de los morfos que uno ve por acá. Y el tímpano muy visible, entonces probablemente estamos viendo una Pristimantis acatinus. Es un animal nocturno y que vamos a encontrar principalmente en la hojarasca, ¿sí? Como brincando así en la parte del suelo. Tenemos esta, Pristimantis erythropleura, es un poquito más pequeña que la anterior y también es nocturna, también la podemos encontrar como en el suelo o perchada, más 1,5 metros, 2 metros de altura. Y tiene como una característica muy especial y son estas manchitas que están pues como en la parte ventral de los muslos y en la superior de la tibia. Y en las hembras es roja y en los machos es amarilla. Esta especie pues es muy importante y es muy especial porque además es una especie endémica de Colombia. Y aquí pues les dejo la ubicación en donde la hemos encontrado. Yo misma la vi por allá también por los lados del Jardín Botánico de la UTP. Y este es el machito con sus manchas amarillas. ¿Listo? Bueno. Por acá tenemos Pristimantis palmeri. Nuevamente las ubicaciones. Esa es otra especie endémica, como en preocupación menor según la UICN. Y es una especie más bien pequeña. También es más bien pequeña. Y la característica tal vez así más llamativa de este animalito son estos 4 tubérculos que tiene en la parte del dorso, en la espaldita. Entonces uno ve estos 4 tubérculos, casi siempre están así como acompañados de esa mancha negra y es muy probable que estemos viendo una Pristimantis palmeri. Bueno, esta amiguita me encanta, esta es Andinobates bombete, es una rana venenosa, ¿sí? Ya pasamos entonces por las ranas de lluvia, ahorita estamos en las ranas venenosas, los dendrobátidos. Y esta especie en particular es una especie endémica, muy endémica, la encontramos hasta el momento solamente está registrada oficialmente para el Valle del Cauca y para Risaralda. Y bueno, por ahí encontramos también ya unos registros para Caldas. Se presumía su presencia en Caldas, pero ya pudimos felizmente confirmarlo. Y este animalito es diurno, entonces a ella sí la podemos encontrar en el día y le encanta la hojarasca. Siempre está por ahí forrajeando, buscando comida. Si ustedes la quieren ver, pues van caminando, van observando todo el tiempo la hojarasca despacito, muy juiciosos, y de pronto con un palito pueden mover un poquito, pero muy suavecito la hojarasca de vez en cuando. También se puede encontrar como en las raíces de los árboles más gruesitos. Por ahí también, ese es como uno de los lugares favoritos que tienen ellas para hacer el cortejo. Pues la pueden reconocer por este color, es muy vistosa, su color realmente es como en un fondo oscuro, un café oscuro más bien o negro, y ya pues con estas manchas rojas, ¿listo? Y a veces puede tener por acá también unas manchas así como amarillositas. Y como los dendrobátidos, pues moviliza sus crías en el dorso. Es una especie que está categorizada además como vulnerable y también forma parte del CITES. Entonces es como uno de nuestros tesoros, de nuestras joyas acá en la región y la encontramos en muchas partes. Miren, hay muchos registros. Yo sé que en el barrio Kennedy, por ejemplo, se puede encontrar también por la UTP. Ese es un morfo que hay, creo que es un morfo más como hacia el Pacífico, si no estoy mal. En Chocó creo que es que está este morfo, que es un morfo amarillo. Pero el morfo que vamos a encontrar acá es este morfo rojito.
Bueno, aquí tenemos otra, también es pariente o es parte de la familia del Andinobates bombetus, o sea, las ranas venenosas, se llama Leucostetus brachysteatus. Y este animalito, bueno, recientemente tuvo ahí como unos cambios taxonómicos, también es un animal endémico y particularmente tiene que, también es diurna, ¿sí? Y físicamente ustedes la pueden reconocer, ahí no se ve muy bien, aquí lo que vemos es la postura, cómo está también transportando sus larvas, pero esta es como la imagen de la rana, ¿cierto? Entonces vemos que es de un color más bien café en la parte superior, tiene estas líneas también son muy conspicuas en toda la parte lateral y las extremidades, en las extremidades podemos encontrar estas líneas transversales oscuras. Bueno, en los Dropsopus colombianos, aquí ya entramos a otra familia, entonces ya pasamos por los sapos, ya pasamos por las ranas de cristal, ya pasamos por las ranas de lluvia, ya pasamos por las ranas venenosas y ahora vamos a entrar en las ranas arborícolas. Esta ranita, por ejemplo, es de Dropsopus colombianus, otra especie endémica, tenemos muchas especies endémicas. Es un animalito también de tamaño mediano, 3 centímetros, 4 centímetros, un poquito menos, y tiene algo muy especial y es que tiene un dimorfismo sexual muy marcado. Dimorfismo sexual es esa diferencia entre machos y hembras. Físicamente se diferencian muy bien los machos y las hembras. En este caso, los machos son menos coloridos, son menos vistosos y son más pequeños. Las hembras son mucho más coloridas. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, una imagen de un machito, no tiene incluso el vientre es más bien como color crema, un poquito más homogéneo, mientras que la hembra tiene estos colores más vistosos, ¿cierto? Como una retícula en todo el vientre, amarillos hacia la parte superior, que se va poniendo como más anaranjada hacia la parte posterior. Esta otra es la rana platanera. Sí, bueno, estas ranas de arborícolas son principalmente nocturnas. Entonces, para encontrarlas por la nochecita hay que salir. Sí, esta es una rana que le llaman rana platanera. Creo que la han visto, es más bien común. A veces también se le mete a uno a las casas, termina por ahí. Está uno en un paseo de una finca y llega una rana y por eso me gustó esta foto porque es común verlas así pegadas de las paredes por ahí en cualquier finca. Es un animal más bien grandecito y tiene, bueno, así físicamente ustedes, pues poco probable que la confundan con otras ranas, la verdad. Tienen estos patrones pues rayados, tiene el iris es de color verde, a diferencia de otra especie que es Guanapungas, que es muy parecida a ella. Pero bueno, la que tenemos para esta zona es esta y podemos reconocerla también por ese iris verde. Todas esas ranitas son arborícolas, este es un juvenil, el juvenil es un poquito más verdoso, un verde más clarito, y ya a medida que va creciendo pues va tomando esas tonalidades más como amarillo quemado y cafecito. Esa es una especie que podría estar, ¿sí? No la vi en la guía que estuve revisando que hay de la fauna de acá, del área metropolitana, pero bueno, de acuerdo pues como a lo que vi en la plataforma también podría estar. Es un animalito, también es un hílido, también es una rana arborícola y los Hirtus larinoptigium, pero es de tierras un poquito más altas, entonces esta sí la podemos estar encontrando como del Cedral para arriba. Y pues aquí como la vemos, tiene un morfo pues muy especial, es difícil de confundir, ¿cierto? El color es más bien como mostaza por encima y por debajo tiene como ese color como un gris azuloso, blanquecino y también pues así como rayadito. Entonces es más bien fácil de reconocer. Bueno, y tenemos esta otra, ya esta es la última de las familias que les voy a comentar. Ah, no, bueno, la penúltima, pero la última pues que sí es nativa o que sí es de acá de la región. Sí, esta es la familia Leptodactylidae, este es Leptodactylus fragilis. Este es un animalito también más bien común, sobre todo en zonas como abiertas, de pastizales, de potreros o cerca a estanques, y entonces digamos que en un agroecosistema es fácil de ver. ¿Sí? Es más bien pequeña, se ha reportado en la parte de Cauquillo, también hacia la desembocadura del Lotún con el río Cauca, y es un animal terrestre, es un animal nocturno, y como les digo, pues la pueden encontrar como en los potreros, en ese tipo como de humedales que se pueden ir formando. En donde ponen sus huevos, que son como muy espumosos. Entonces uno ve unos montoncitos por ahí de espuma y esos montoncitos de espuma los hacen las especies de la familia Leptodactylidae.
Bueno, y ya por acá no se me podía quedar sin nombrar este animal, es súper importante que lo tengan muy presente. Es Litobates catesbeianus de la familia Ranidae. ¿Sí? Eh, no tendría que hacer nada por acá, esto es una especie invasora, se llama, conocida comúnmente como la rana toro. Este animal es muy grande, puede alcanzar 10, 20 centímetros, puede pesar no, casi 1 kilo, son unas cosas enormes. Yo he tenido la oportunidad de ver unas que pesan 600 gramos, por ejemplo, un poquito más de la libra. Y es un animal pues, que ha generado varias problemáticas actualmente, sobre todo porque son unas depredadoras voraces, entonces son una competencia impresionante para nuestras demás especies, además que se comen a todas las especies que tenemos también nativas, porque ya no se alimentan solamente de insectos, también comen vertebrados, bueno, no sé lo que se debe comer, ¿cierto? Y más cuando alcanzan esos tamaños tan descomunales, pues ahí sí, mejor ratón, todo lo que se les atraviese. Incluso otras ranas. Y no son tan fáciles de depredar. En este momento pues estamos también como en la intención de empezar a hacer estudios ecológicos con ella para poder mirar si alguien se la está comiendo, porque tienen un mecanismo de defensa y es que a través de pues, esas glándulas de la piel que les hablé al principio, ellas pueden secretar como una especie de babita, es un líquido baboso que las hace muy resbalosas, se pone parece como jabonosa, entonces se le resbala a uno entre las manos y asimismo también cuando un depredador se la va a tragar, pues ella empieza a botar eso y muchas veces provoca que la regurgite. Entonces, pues no son tampoco tan fáciles de controlar a través de depredadores. Por acá les coloqué como la imagen de más o menos por dónde está pues registrada, pero pues si lo vemos ya está en el Cauca, ya está en el Magdalena, hay registros en la Mojana, entonces es un animal acuático principalmente, se reproduce rapidísimo y tiene muchísimos huevos, 10.000, 20.000, 30.000 huevos en cada postura. Entonces es probable que pues por todas estas aguas de aquí para abajo se haya regado ya. ¿Sí? Creería yo que es más bien como que no nos han dado el registro oficial con la foto y la evidencia, más debe estar ya en todas partes. Pues bueno, aquí particularmente pues encargarles mucho que le tomen fotos cuando la vean. Aquí vemos, ellas mantienen así también como en grupos, ¿sí? Siempre hay como una población con alta densidad, siempre las veo así junticas. Aquí hay una enorme comiéndose un murciélago, por ejemplo. Entonces, muy importante que donde la vean puedan de una vez también reportarla, ¿no? Registrarla, para nosotros saber en qué partes del área metropolitana está este animal y poder determinar más adelante qué manejo le vamos a dar. Y bueno, aquí no me voy a detener, estas son dos especies ya aparte de los otros dos órdenes, que aún no está confirmada su presencia por acá, pero pues yo creo que no suena descabellado que esté. Esta es Bolitoglossa valecula, una salamandra endémica en preocupación menor y que sí se ha registrado pues en Risaralda y se ha registrado sobre todo sobre los 1800 metros. Entonces, tal vez haciendo una buena búsqueda se pueda encontrar de la Suiza y del Cedral para arriba. Y esta es una Cecilia que también podría tener distribución por acá, por esta parte. Sí, es un animalito que sí está efectivamente en Risaralda y se distribuye entre los 1290 hasta los 2300 metros de altura. Entonces, pues nosotros estamos de todas formas dentro de su rango altitudinal y de su área de distribución. Como les digo, pues eventualmente puede ser que se nos confunde con alguna lombriz por ahí. Acá quería decirles que si encuentran una salamandra, lo más importante para tomarle fotografía a una salamandra, tal vez sea, bueno, el cuerpo completo, ojalá, siempre que uno pueda tener de pronto algo al ladito para ponerle como una referencia a la medida, es muy útil. Si no hay o no se puede, no importa, mándese y saque la foto, no nos quedemos sin el registro. Y las patas y estos surcos que tienen al costado son también de mucha utilidad, son muy importantes. Entonces, de pronto tratar de tomar fotos dorsales y, laterales, aparte pues de las dorsales, de la cabeza, y también ojalá un macro bien chévere ahí de las paticas si se puede. Y con las cecilias, la cabeza y la cola. Son pues dos partes muy importantes. Es muy difícil que ellas extiendan los tentáculos, pero igual, se le saca la fotico a la cabeza y pues también esos surcos son de mucha utilidad, pero ahí sí la foto es un poquito complicada. Bueno,
Aquí rapidito si alcanzo, entonces ya para tomar las fotos, voy a, no sé, bueno, creo que ya no me veo muy bien, pero para tomar ya las fotos, entonces con estos animales se usa el macro. Ya en las otras charlas también les han hablado mucho. Esa es esa función pues del computador, de la cámara, usualmente aparece con este logo, que nos permite entonces enfocar en objetos muy pequeños. Y miren que, como les digo, pues aquí estamos hablando, la única que alcanza esos tamaños tan descomunales es esa rana toro, al menos pues acá en Colombia, ¿cierto? Tu energía cuenta, lo digo porque realmente una de las cosas que yo he aprendido trabajando con anfibios es que el nivel de excitación con el que uno esté y se acerque al animal va de alguna manera también como a medir la respuesta de ese animal, ¿sí? Entonces uno llega así súper excitada y mueve todo y hace mucho ruido, ellas de una saltan y se van, ellas de una te perciben y se van. Entonces hay que caminar con mucha curia, muy despacio, realizar todo muy suavecito, ¿sí? Y en el momento de verlas, a mí me funciona mucho no tirarme de una, como a cogerlas y eso, sino que más bien me acerco despacio, me voy acomodando, bueno. Entonces, por eso le digo que la energía cuenta, ¿sí? Tratar de acercarnos con mucha sutileza, por una parte. Y por otra parte, qué bueno evitar cogerlas con la mano, ¿sí? Pensando sobre todo en este contexto de pandemia, aunque eso es una cosa que siempre debería ser así, pero pensemos que en este contexto de pandemia todo el tiempo estamos con el alcohol, el antibacterial, no sé qué, y eso genera muchas dermatitis, entonces muchas veces, no sé ustedes, pero yo por lo menos trato de echarme crema de manos también para que no se me reseque mucho la piel, y uno va y coge un animalito que es absolutamente permeable por todas partes, ¿cierto? Entonces como su cuerpo todo es una mucosa gigante, y entonces procurar en la medida de lo posible no tocarlas, no cogerlas. Y si uno lo va a hacer, por lo menos nosotros en campo, o yo trato de mantener como esa práctica, utilizar guantecitos esos de médico, de látex. ¿Sí? No es tan chévere, se hace mucha basura y demás, pero como les digo, animales muy susceptibles a las enfermedades inclusive. Bueno, eh, ¿qué fotos les debemos tomar? Importantísimo entonces la foto dorsal y la foto lateral, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, bueno, aquí esta no está dorsal, es como entre medio dorsal y lateral, que bueno, una foto bien del dorso, y una foto bien del costado también, ¿cierto? Y estas foticos así como medio del ladito, nosotros las usamos mucho porque nos dejan pues como ver varias cositas a la vez. A mí me parece que también es importante en la medida de las posibilidades tomar una foto del microhábitat, ¿sí? Ya además retiradito, tan, en donde la encontré, porque todo el hábito, el comportamiento, todas esas cosas son muy útiles para conocerlas mejor y también para, muchas veces para definir de qué especie estamos hablando. Y ya por aquí, para terminar, ahora sí, algunas recomendaciones entonces para la gente que quiere ir a buscar anfibios, que les llaman la atención, les parecieron lindos. Entonces ya saben, bueno, primero pues revisar un poquito, yo espero que si les comparten esta presentación, por eso puse como información de las especies, porque si yo sé, si son diurnas o nocturnas, pues ya sé si salgo de día o salgo de noche. Si les gusta más los potreros, pues ya sé si me voy para el lado del potrero, si les gusta más el bosque, pues ya miro si más bien armo vida hacia la Florida o bueno, como entonces conocer un poquito de la historia natural, de ellas quiénes son, qué hacen, qué les gusta, pues es muy útil para yo poder definir en cuándo buscarlas. Y el dónde buscarlas también, ¿cierto? Si es arborícola, entonces ya sé que voy mirando para arriba, si es más bien fosorial, pues me tocará ir arañando tierrita, o si es un animal que está en el suelo, entonces en la hojarasca. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Eso, muestramos de día, muestramos de noche, eh, y en diferentes sustratos. Levantamos piedras, levantamos troncos, ¿sí? Miramos sobre las hojas, debajo de las hojas, en las raíces, bueno, en las copas, muchas veces incluso en el día puede ser útil andar con binoculares. No es tan sencillo ver una rana arborícola y enfocarla con el binocular, pero bueno. Los cantos son una excelente guía. Las temporadas de lluvias estimulan mucho la reproducción en los anfibios y estos han sido épocas de muchas lluvias, entonces probablemente tenemos por ahí algunos animalitos cantando. Y si ustedes escuchan cantar, aprovechen y se van guiando por el sonido, hasta que por ahí seguramente la encuentran. A veces dejan de cantar cuando sienten nuestro movimiento y sobre todo cuando les da la luz. Entonces hay que procurar, cuando se les queden calladitas, apagan las luces, se quedan quietos un ratico y esperan a ver si de pronto por ahí vuelve a aparecer.
Y listo, siempre elija como primera opción fuentes de agua. Estamos hablando de animales que les encanta la humedad. Entonces, búsquese primero, ¿qué hay por allá hay un charquito? Eche primero para el charquito y va a ver que va a ser mucho más eficiente su muestreo. Y finalmente, tenga en cuenta la bioseguridad, ¿sí? Yo sé que esta imagen es un poquito exagerada y eso quería decir, no se trata tampoco de que tenemos que ir con un traje de astronautas, pero es muy importante, sí, que tratemos de ir, pues, primero por nuestra seguridad, bien cubiertos, ojalá manguitas largas y eso, por los insectos, el sol y demás, pero sobre todo también, creo yo, por ellas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles cositas hay que tener en cuenta de pronto para la bioseguridad con ellas? Yo insisto que recomiendo, pues no es necesario manipularlas con las fotos, así que les digo del dorso, del costado es suficiente, pero si en algún momento se va a hacer manipulación, quieren tomar una foto del vientre o alguna cosa, utilizar los guantes de látex es mucho mejor y más nosotros en el contexto de la ciudad que todo el tiempo tenemos lociones y cosas, bueno. Y las botas, ojalá adquiriéramos el hábito de desinfectarlas antes de meternos a todos esos lugares. Y bueno, la libreta de campo, una libreta siempre está bien para tomar apuntes y la linterna. Los anfibios, si ustedes quieren encontrar mayor diversidad, es de noche la búsqueda. Entonces ahí viene esta última sugerencia que dice que tengan en cuenta la bioseguridad por ellas y por usted y la seguridad más por usted, ¿sí? Porque estamos en un contexto de todas formas urbano, con muchísimas quebradas. Pereira tiene quebradas por todas partes, dos quebradas, tiene mínimo dos quebradas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues tenemos muchos lugares donde ir a buscar anfibios, pero dentro de un contexto que puede ser un poquito delicado. Entonces, mucho cuidado también, traten de no ir solos a campo y más ahorita que con anfibios es de noche. Y bueno, ya creo que se me estaba pasando un poquito el tiempo. Voy a prender la luz. ¿Me quedé sola ya? Ay, Dios mío. No, aquí Muchas estamos. gracias, qué charla tan interesante. Gracias. Listo, entonces vamos a ir a la parte de las preguntas. Juan, por favor, le damos la palabra. Juan, ¿yo? ¿Juano? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, ya, buenísimo. Y yo tenía levantada la mano, que no, yo no la había levantado, pero sí, buenísimo, me parece de una vez. Muchísimas gracias, muy interesante. Con muchas ganas de ver ranitas. La recomendación de utilizar guantes me parece súper importante porque uno siempre tiende a cogerlas y realmente puede hacerles daño. Tenía varias preguntas. Uno primero con la rana toro. Porque pues, no sé, aparece en algunas partes la recomendación de sacrificar estos animales y no sé realmente hasta qué punto debemos llegar a eso, lo mismo que con el caracol africano. Entonces me gustaría saber tu recomendación al respecto. Y si Esa hay es una alguna pregunta muy especie, dura. y sí es muy duro, porque es que para uno también es muy duro, pero es que realmente el problema que están generando es muy grande, entonces no sé. Y si hay alguna especie que de pronto fuéramos a confundir, porque en el caso del caracol africano sí las hay, por ejemplo bueno, tenemos ahí varios caracoles que la gente los puede confundir por el tamaño, por el tamaño que tienen, y pues cometer un error sería gravísimo. Uy, sí, sería Cuéntanos. gravísimo. Uy, sí, no. Pues bueno, ay, a ver que esto no me, ¿por qué no quiere? Bueno, lo voy a volver un poquito acá donde está la ranita. Ay, véame, es una pregunta muy difícil porque realmente pues aquí entran en juego muchas cosas, ¿cierto? La vida como tal es un animal que está vivo, que no pidió que la trajeran a este lugar, ¿cierto? Fuimos nosotros, es nuestra responsabilidad, todo lo demás. Entonces, pues duele un poquito ser tan crueles, pero es que por una especie, todo un ecosistema, toda una comunidad, ¿sí? Todo un bosque, todo es muy complicado. Entonces ahí hay como una dualidad también porque pues yo personalmente sí prefiero capturarlas. Cuando me las encuentro prefiero capturarlas. Sin embargo, uno cogiendo unas poquitas que se encuentra por ahí, pues tampoco va a marcar mucha diferencia, ¿cierto? Entonces yo sí soy partidaria de que ranitas esas que uno vea es mejor irlas sacando del sitio. Yo prefiero hacer eso.
y creo que debería aplicar como para todo, para la trucha, para el caracol africano, para la matandrea, pues como para todo. Debería estar como aplicando, creo yo. Mi excusa también es que yo aprovecho y me las llevo para el laboratorio, las uso para educación ambiental, para docencia dentro de la universidad. Bueno, uno la puede usar para muchas cosas. Pero creo que realmente lo que hay que hacer acá es, bueno, por un lado, como les digo, cuando la vean, registrenla, reportenla de una, eso es muy útil. Y segundo, yo creo que aquí ya toca es meterle más la mano desde las instituciones, ¿no? Estos son animales que hay que empezar a controlar de una vez, hay que generar un plan de manejo lo más pronto posible, porque de verdad que ya se salieron de control. Entonces, pues no, creo que no te respondí como del todo, me voy por un ladito. Oh, sí, ya me respondiste, las capturo y te las llevo. Listo. ¡Ah, por Dios! Ahora yo qué voy a hacer con costalado de rana toro. Lo que sí yo creo que es bueno es que es rico que toda la gente que está viendo esto y que le llama la atención el cuento de los anfibios y le preocupan estas problemáticas, estaba pensando en alternativas, ayúdennos a pensar alternativas, no sé, alguien por ahí un día me decía como que capturar ranas toro y empezar a hacer billeteras, y yo, pero billeteras con esa piel toda permeable, muy complicado, ¿cierto? Pero de pronto otras, no sé, hay que buscar alternativas que de verdad, qué rico poder encontrar una manera para que la gente misma las capture, ¿sí? Como promover su captura con una utilidad también, ¿por qué no? ¿Cierto? Si se puede hacer. Si no, pues yo la verdad sí, yo no soy amante de las invasoras. Los hipopótamos, por ejemplo, también es otra cosa que creo que hay que resolver, Claro, porque por supuesto. uno no se da cuenta que a veces por cuidar un animal dañino está dejando morir otro montón que sí son súper claves, ¿cierto? Y miren que hablamos que este es un punto caliente de diversidad de anfibios, entonces es muy duro el impacto que está teniendo este animal en particular sobre esa riqueza que tenemos nosotros tan importante del grupo. Ven, y lo que te preguntaba de alguna especie similar, porque en el caso del caracol africano, el Megalobulinus, siendo diferente el tamaño y todo, hay gente que lo confunde y he visto que lo sacrifican y pues bueno, ha tocado hacer educación ahí, pero en este caso Sí. no hay nada similar. Yo creo que es poco probable, creo que es poco probable, sobre todo por el tamaño que tiene, ¿sí? Si usted encuentra una rana pues que mide casi 1 libra, eso ya es una rana toro, ¿cierto? Cuando están pequeñas, a mí personalmente, aunque yo no sé si es porque también ya las conozco y ya a veces veo una ranita desde acá y digo, ay, eso debe ser tal cosa. Pero no, a mí me da la impresión de que no se parecen como a ninguna, no. Usted puede encontrarlas mucho compartiendo de pronto hábitat con el sapo. Se pueden encontrar con el sapo. Pero estando uno allí, uno se da cuenta, pues todos conocemos el sapo es muy diferente. Y de pronto también por ahí cerca puede encontrar uno este Leptodactylus, pero pues no, pues mira que no, por ejemplo la cabeza de estas es muy, la puntica es muy así como aguda, el rostro es muy agudo, ¿cierto? Las manchas, estas verrugas así como en lineecita. Entonces yo no creería la verdad que sea fácil de confundir. No. O no sé, ¿se les parece como alguna por ahí? ¿Se les parece alguna? No, yo tampoco creo que sea muy ¿Cierto? fácil de confundir, ¿no? Sí, no. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si Bueno, quedó algo muchas más por ahí. gracias. Recuerden que en el chat tenemos el link de asistencia para las personas que vieron este taller. Y también, Vanessa, te tengo otra pregunta. Nuestro compañero Richard pregunta, ¿podrías comentarnos sobre la problemática que hubo respecto a las licencias para capturar ranas en el eje cafetero, reproducirlas y comerciar una parte? Es una pregunta, son puras preguntas controversiales para la Sí. Oh, por Dios, no sabía que me iba a tocar una charla tan dura. Bueno, Qué pena las interrumpo. Son las 6:23. Muy posiblemente se nos cierre la reunión a las 6:30, entonces, pues para que lo tengamos ahí presente. ay, por Dios, listo. No, es que yo me emociono y bueno, los que me Y aquí conocen que de todos pronto están por estamos ahí ya saben. emocionados porque la charla Ay, está no sé. muy buena. Muchas gracias, Vanessa. Ay, tan linda, muchas gracias a ti. Pues bueno, hablemos de ese tema entonces, yo creo que ya sería como el último tema que alcanzaríamos a tocar y es que sí, en este momento pues hay, o hace poquito hubo una controversia con respecto a Tesoros de Colombia, que ellos están pidiendo una licencia, que les aprueben una licencia para sacar algunas
individuos de poblaciones de unas especies muy particulares, ¿cierto? Entre esas encontramos, por ejemplo, de acá del departamento, encontramos Andinobates bombetes, que es esta que tenemos por acá, Andinobates bombetes, y que como les conté es endémica, es CITES y además está amenazada como vulnerable, entonces imagínense, muy importante. Y es endémica o superendémica, o solamente se encuentra en la cuenca media del Cauca, ¿sí? Y tenemos esta otra amiguita, que fue la primera que les mostré por acá, Ófaga histrónica, que esta todavía tiene un rango de distribución más reducido. Esta solamente la encontramos en Pueblo Rico, Santa Cecilia, que es la parte que limita con el Chocó biogeográfico de nuestro departamento, ¿cierto? Entonces, en este momento lo que yo tengo entendido es que ya hay algunos departamentos de los cuales se les autorizó y están empezando ya a sacar individuos, pero acá particularmente la Carder pues ha estado como muy radical con eso. Natalia Carrillo estaba haciendo pues un seguimiento muy importante y muy fuerte a eso. Hace poquito tuvimos una salida de campo precisamente a Santa Cecilia porque están buscando hacer como los planes de manejo para la especie junto con el apoyo de WCS también, porque el propósito es más bien cuidar esos animales, ¿cierto? Este es un animal que es endémico, tiene un rango de distribución demasiado pequeña y del que no se conoce nada. Entonces no tenemos estudios poblacionales, la universidad en este momento también está desarrollando algunos estudios poblacionales con la profesora Alejandra Rojas y pues lo que vemos con Alejita es que realmente es muy poquito lo que se sabe, poblacionalmente no sabemos cuál es la tendencia que tienen en este momento, ni siquiera estamos muy seguros de dónde están ubicadas todas las poblaciones. Ella tiene diferentes morfos, un morfo rojito, un morfo amarillo, y por ahí también hay como un morfo azul, creo que también hay uno blanco, si no estoy mal. Y ubicar esas poblaciones es difícil, no se han hecho estudios genéticos ni moleculares para mirar qué pasa con todas esas variedades. Entonces, en grupos tan poco estudiados, tan inciertos, de distribuciones tan pequeñas, además en categorías de amenaza, pues el departamento de Risaralda sí está como con ganas de primero hacer los estudios poblacionales, ser un poquito también, ¿cierto? Como exigentes, estrictos con los estudios que pueda presentar Tesoritos de Colombia antes de ponerse a dar pues algún permiso, alguna licencia, porque pues sí, ni siquiera sabemos qué impacto puede tener sacar esos poquitos individuos de una población de la que por si no sabemos si son poquitos o son un montón, ni qué tasas tienen reproductivas, qué tan rápido van a poder, ¿cierto?, amortiguar el golpe que puede ser sacar unos individuos de ahí de la población. Entonces, en fin, el panorama es complejo, pero yo siento que en Risaralda pues vamos bien, estamos haciendo estudios poblacionales, estamos viendo lo del plan de manejo con la Carter, y pues acá al menos en el departamento se paró por lo pronto toda esa parte de la licencia. ¿Será esa la pregunta, cierto? Sí, vale, muchas gracias. Listo, entonces damos por terminada la charla de Vane. En este momento pues les recordamos que ya casicito empieza el reto naturalista. Preparen y destinen los días del 30 de abril al 3 de mayo. Recuerden que faltan 12 horas, faltan 12 días y 6 horas. Les voy a compartir pantalla. Empezó esto, sí señora. A ver, entonces yo dejo compartir, ¿verdad? Bueno, recuerden que cualquiera puede participar y registrar la biodiversidad. Y pues también no olviden que este reto naturalista no solo es Pereira, pues es muy importante Pereira, pero también toda la área metropolitana que tiene pues alrededor la ciudad, como lo es Dos Quebradas, como lo es la Virginia, que también necesitan muchos registros y pues por esta plataforma se pueden realizar cosas muy importantes. De hecho se pueden realizar investigaciones. También recuerden que hay lugares muy importantes, revisen las charlas, los talleres que tuvimos en este reto naturalista y que tendremos la última vez, porque ahí se recomendaron lugares muy especiales para poder revisar pues todo y registrar toda esta biodiversidad, como la Serranía del Alto del Nudo, como parques nacionales, el Guásimo. Bueno, entonces pues revisen todo esto.
En este momento pues no me dejó compartir, pero recuerden que pueden inscribirse al reto naturalista ingresando a la página de iNaturalist, buscando el reto naturalista, creando una cuenta. Esa cuenta la pueden crear con Facebook, la pueden crear con correos, y inmediatamente puedan ingresar con la cuenta creada, pueden ingresar al reto naturalista, hacer parte del reto naturalista. Entonces no olviden hacer eso antes de estos días. Tampoco, pues recuerden que pues, llevar todo su kit de protección contra el COVID, tener precauciones, ir en grupos muy pequeños, en una burbuja pues, de personas muy pequeñas, no tocar ningún animal, no alimentarlos y pues ser muy discretos con los olores y con los colores en los bosques, ¿cierto? También tenemos las redes sociales, tenemos Facebook, Instagram y Twitter. Entonces yo creo que en este momento, ya que no hay más preguntas, ya que se va a finalizar todo, entonces damos por terminada el taller, el penúltimo taller de anfibios en el reto naturalista. Hasta luego a todos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy contenta.